Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Éxito Financiero. Yo soy José Ángel Arán Escalona, agente de inversiones desde el 2022. La verdad es que estoy muy contento que vamos a empezar estos clips más cortos, más rápidos, más contundentes. Y hoy vamos a hablar de renta fija o renta variable. ¿Cuál es el equilibrio perfecto que tú deberías tener? Bueno, déjenme primero empezar con lo básico de lo básico. Lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son las claves para que tienes que analizar para invertir tu patrimonio. Y hay tres claves muy importantes antes de decidir si vas por renta fija o renta variable. La primera clave es cuál es tu estrategia de inversión. Y en esta estrategia de inversión es cuál es tu objetivo, o sea, ¿para qué quieres invertir? ¿Quieres invertir para tu retiro? ¿Quieres invertir para los estudios de tus hijos? ¿Quieres invertir para un gran proyecto de negocio? ¿Para un viaje? No lo sé. Cada quien tenemos en qué queremos invertir. Aquí déjanos en tus comentarios y cuál es tu objetivo de invertir. Y ahí, dependiendo del objetivo, la pregunta que debes hacerte es, ¿y en qué instrumentos de inversión puedo invertir? Y los instrumentos de inversión que hay de renta fija, renta variable, va a depender mucho primero de tu apetito de riesgo. ¿Eres una persona dinámica, eres una persona moderada en términos de riesgo o eres una persona conservadora? Eso es muy, muy importante. Número dos, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Tu horizonte de inversión para el retiro, por ejemplo, puede ser a 20 años, para un proyecto a 5 años, para los estudios de tu hijo, no sé si tiene 3 años tu hijo, tu hija 15 años. Es fundamental que digas cuál es o que tengas clarísimo cuál es tu horizonte de inversión. Y por último, ¿cuáles son tus necesidades de liquidez? ¿Quieres liquidez a la vista rápido? ¿Estás dispuesto a dejar 5 o 10 años el dinero para que trabaje? ¿Ya tienes una reserva para emergencias para no tocar tu inversión? Entonces, estas tres partes del apetito de riesgo, el horizonte de inversión y necesidades de liquidez te van a ayudar a elegir cuáles son las alternativas de renta fija o renta variable que a ti te van a convenir. Número dos, es importantísimo que tengas un proveedor financiero. Yo me acuerdo pero un proveedor financiero que contesta la pregunta con quién invertir. Pero ten mucho cuidado porque hoy es padrísimo que tenemos todo este tema de la inteligencia artificial, todo el tema de redes sociales, todo el tema digital, pero también debido a eso hay muchos fraudes. Hay muchos fraudes que se están fraguando porque a veces con un solo clic desde tu WhatsApp te pueden hackear tu teléfono o incluso te pueden hackear tu cuenta. Es fundamental que consideres también que en ciertos sectores el dinero está a la vista, el dinero es vulnerable, el dinero lo puede ver desde el cajero que te está atendiendo y eso puede ser de alguna manera peligroso. Pero es fundamental que decidas con qué proveedor financiero. Yo te puedo decir que tengo una clienta ya nuestra en inversiones que antes de contratar con nosotros me dijo, oye, es que me están ofreciendo una inversión en donde no me están cobrando comisión, no me enseñaron un contrato, me dijeron que eso lo veíamos después y me ofrecen el 60% mensual de rendimiento. Y yo le dije, oye, pues de entrada, si no te cobran comisiones, ¿de qué vive la institución? Y lo primero que le pregunté está en dónde está registrada, quién la regula. Entonces, es fundamental que garantices y que confíes que tu proveedor está regulado. ¿Quién puede regular a tu proveedor, proveedora? Lo puede regular la Comisión Nacional de Banca y Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la CONSAR. Y la persona que va a intermediar, por ejemplo, yo soy un intermediario de diferentes marcas, entre otras cosas de inversiones también, debemos estar regulados o por la Comisión Nacional de Banca y Valores o por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o por la CONSAR, ¿no? Para que eso te dé certeza de que tanto la empresa como la persona que está intermediando son personas que tienen regulación, que tienen credenciales, pero sobre todo también la empresa tiene solidez y solidez financiera comprobada, ¿no? Y que tiene ciertas calificaciones de riesgo importantes. Y número tres, es importante que veas la estructura de inversión en la que vas a invertir, a través de qué vehículo vas a invertir, ¿no? Y esto es importante porque debe ser sencillo de entender, ¿no? Y que tu estructura te ofrezca ventajas de liquidez, ventajas administrativas, ventajas en comisiones y ventajas fiscales. Entonces, dicho esto, también es fundamental que consideres el entorno actual que estamos viviendo. Digo, este video no sé cómo lo vas a ver, pero hoy estamos viviendo, todos lo sabemos,
un tema bélico entre Estados Unidos e Irán y con todos los actores geopolíticos que están interviniendo en este conflicto bélico. Y este conflicto bélico ha hecho, por ejemplo, que se cierre el canal por donde pasa la mayoría o las tres, o un tercio o una cuarta parte o un poco más del petróleo a nivel mundial, y esto ha hecho que el petróleo se encarezca, y al encarecerse, evidentemente, eso le pega directamente a la inflación, y al pegarle a la inflación, el dinero puede costar más caro, etcétera, 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 y obviamente hay volatilidad en el mercado. De repente, eso lo tienes que considerar, porque eso va a ayudarte a que tengas un equilibrio en el mercado. Ahora, ¿en qué puedes invertir? Entonces, podemos invertir, hablando en temas bursátiles, en dos caminos, en renta fija o en renta variable. ¿Qué es la renta fija? Pues son inversiones como los bonos gubernamentales, bonos privados o CETES, que es el que conocemos mucha gente, el común denominador de mucha gente, y que proporcionan rendimientos muy confiables, muy grandes, rendimientos confiables y un riesgo relativamente bajo. Hablo de relativamente bajo porque si alguien te dice, oye, José, es que a mí me dijeron que esto es riesgo cero, oye, de ahí no hay manera de que haya riesgo cero. ¿Cuál es el riesgo de la renta fija? Bueno, que en situaciones como las que está viendo ahorita, que platicábamos hace un momento, geopolíticos, ¿no? Que le pegan a la inflación, eso hace que el dinero pueda costar más caro. ¿Por qué? Porque los gobiernos centrales pueden decidir subir las tasas de referencia, ¿no? Claro, si suben las tasas de referencia, ¿qué hace? Que el dinero cueste más caro, y esto hace que se contenga la inflación porque el consumo puede bajar. Eso le beneficiaría de manera positiva a la renta fija, porque entonces podrías tener un mejor premio en tus rendimientos. Pero sin embargo, si la inflación baja, si esto termina, el petróleo empieza a bajar, la inflación se empieza a contener, entonces puede ser que para promover el consumo, los bancos centrales bajen las tasas de interés, que esto haga que el dinero cueste más barato, las personas físicas y morales empecemos a consumir, pero eso también, al bajar eso, baja el rendimiento de renta fija y a ti te pega en tu inversión. Entonces, todo eso es importante considerarlo. Ahora, no pienses que en renta fija estos movimientos que te digo de las tasas de referencias son todos los días, ¿no? Pueden ser 4 o 5 veces al año, ¿no? Pero es importante que lo consideres. La renta variable, pues la renta variable abarca acciones de empresas, ¿no? Y esto obviamente, como estás invirtiendo en empresas y, por ejemplo, mientras las personas sigamos pidiendo en Amazon, en Mercado Libre, mientras las personas sigamos buscando en Google, utilizando YouTube, mientras las personas sigamos consumiendo café en el Starbucks o sigamos yendo al Costco, al Walmart, pues las empresas van a seguir creciendo. Y esto implica un retorno menos predecible, porque también es una oferta de compra y venta, y los sucesos como los que acabamos de decir, o como el COVID hace algunos años, o como me acuerdo hace muchos años, los temas de las Torres Gemelas en Nueva York, etcétera, etcétera, hace que el mercado se mueva y que los inversionistas busquen otras fuentes más seguras de inversión. Entonces, no es predecible. Y quien te diga, oye, yo leo el mercado y yo adivino el mercado, pues también huye, porque no hay manera. Pero en el largo plazo, lo veremos en algún otro episodio, esto pudiera tener un mayor potencial de beneficio en rendimiento, ¿no? Esto es importantísimo. Ahora, hablando de renta variable, no es lo mismo invertir en dos, tres empresas, no sé, Bimbo, Costco, FEMSA, Coca-Cola en Estados Unidos, o Amazon, qué sé yo, que invertir en índices. Ahora, en renta variable existen los índices. ¿Qué son los índices? En todas las bolsas del mundo, o por lo menos en la gran mayoría de las que conocemos, hay calificadoras y se encargan de evaluar a las mejores acciones, entre otras cosas, por ejemplo, por su capital bursátil. ¿Qué es el capital bursátil? El capital bursátil es la multiplicación entre el valor de la acción por el número de acciones que tiene una empresa. Y también las califican por su facilidad de compra-venta. Entonces, hay índices. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Dicen, son las mejores 500 acciones o las mejores 500 emisoras de la bolsa de Nueva York. Y esas mejores 500 emisoras las meten en una bolsita, cajita, como tú quieras llamarle, que se llama índice. En este caso es el índice Standard Poor's, que son 500 empresas que son de diferentes sectores, o el índice Nasdaq, que son 100 empresas de la bolsa del sector concretamente tecnológico. Entonces, es muy importante que puedas invertir en índices, porque ahí estás invirtiendo simultáneamente en muchas empresas, y ahí la volatilidad es menor porque estamos hablando de un número importante de empresas. Entonces, estos son los dos caminos. Entonces, en renta variable, me vas a decir, ¿de qué va a depender?
si invierto en renta fija o renta variable. ¿Te acuerdas que te dije hace rato? Va a depender de tu apetito de riesgo, de tu horizonte de inversión y de necesidades de liquidez. Si tú me preguntas, José, yo quiero invertir para el retiro, tengo 30 años, me faltan 30 años, yo te diría, oye, renta fija te puede proporcionar retornos muy estables, pero no creo que sea la mejor estrategia para el retiro, porque tú vas a necesitar retornos más altos. Entonces, yo te recomendaría renta variable. ¿Por qué? Porque renta variable, aunque la volatilidad es impredecible, en el largo plazo hemos visto que, por ejemplo, de 1980 a 2025, en el 75% de los años hubo retornos positivos, en el otro 25% hubo retornos negativos. Entonces, ahora si me dice, oye, José, no, es que yo quiero tener mi dinero porque en 2 años me quiero comprar 2 terrenos, yo te diría, oye, bueno, renta variable resultaría ser más riesgoso por el plazo tan corto. Yo tendría ahí en renta fija, pero va a depender porque también puedes tener un mix. Esto es, por ejemplo, la renta variable, digo, perdón, la renta fija, ¿no? Aquí podemos ver desde el 2008 a julio de 2025, no tengo todos los datos actuales, ¿no? Pero es un ejemplo nada más para que lo veas, cómo hay un ciclo entre la inflación y las tasas, ¿no? Aquí podemos ver cómo en julio de 2025 las tasas estaban entre 7 y 8 y la inflación cerquita entre el 3 y el 4. Así se mueve la renta fija. La franja azulita son los CETES a 28 días y la negra es la inflación. Entonces, sí es importante que consideres que por lo general la renta fija siempre está arriba de la inflación. Entonces, en julio teníamos una tasa de casi el 7,58 y una inflación del 4, todavía era atractivo. ¿Por qué? Porque eh, todavía tenemos un rendimiento por arriba de la inflación. Entonces, aquí es importante considerar precisamente que en este gap, en este diferencial, está el tema de impuestos, que ya después lo veremos de una manera más importante. Ahora, hablando de renta variable, bueno, pues hablando de renta variable, aquí te traigo algunas informaciones importantes. Primero, ¿no? En este 2026 que ya estamos viviendo, esto salió en diciembre de 2025 y salió una perspectiva de la economía a nivel mundial. Una economía que equivaldría en ese momento, según esa proyección, a 124 trillones de dólares, en donde Estados Unidos y China se siguen peleando la hegemonía a nivel mundial, pero aquí están las zonas de Norteamérica, aquí está Asia, aquí tenemos Europa, el Medio Oriente, América del Sur, África y Oceanía. México está ubicado evidentemente en América del Norte, con 2 trillones de dólares según la proyección de nuestra economía como país, ¿no? Esto te da un panorama, te decía, sobre todo en términos de volatilidad, tienes que saber cuáles son los panoramas que estamos viendo o que van a ver en este año. Y aquí está otro, otra información que salió en 2025. Esto lo puedes bajar de Visual Capitalist, la verdad trae información muy interesante de las empresas mejor valuadas, ¿no? Las mejores 50 empresas mejor valuadas. Entonces vemos aquí como Amazon, ¿no? Como Tesla en una evaluación de 2,4 trillones, Nvidia en una evaluación de 4,5 trillones, Alphabet, que es Google, todo lo que es Google, YouTube, etcétera, etcétera, Meta, que es WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, Microsoft. Entonces, tienes que ver cuáles son las empresas mejor valuadas para que tú puedas también elegir en dónde vas a invertir, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Y bueno, hablando de temas de inteligencia artificial, que es algo fundamental ahora que estamos viviendo toda esta tendencia, mucha gente me ha preguntado si yo considero que puede haber una burbuja de la inteligencia artificial. Primero, yo considero que no. Yo considero que la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero también hay que recordar que cuando el Internet empezó a tener un boom, hubo por ahí burbujas del famoso .com, ¿no? La famosa burbuja del .com. Muchas páginas, muchas empresas .com tronaron. Sí, claro, pero el Internet llegó para quedarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente en un futuro veamos tronar burbujas de algunas empresas que invirtieron o que se inflaron y se sobrevaluaron con inteligencia artificial y que no lograron monetizar. Pero mi perspectiva es que va a haber muchas empresas que sí van a lograr monetizar la cantidad de dinero que se está invirtiendo ahorita. Entonces, hablando de renta variable, aquí puedes ver las principales industrias del mercado de inteligencia artificial a nivel mundial, a cifras de diciembre de 2025. La cuota de mercado por industria. Entonces, por ejemplo, el sector salud
tiene una cuota de mercado de 15.7% de todo lo que se está invirtiendo en inteligencia artificial, el sector financiero, el transporte. Por aquí el de semiconductores apenas está creciendo con el tema de inteligencia artificial con el 3.5, pero indicadores importantes es que en comparación con el resto del mundo, el mercado más grande será Estados Unidos. Se habla primero de que el mercado puede alcanzar 347.000 millones de dólares en 2026 y que de esa cuota de mercado, ¿sale? 62.6 van a tener Estados Unidos en millones, miles de millones de dólares. Entonces, fíjense cómo es importante. Para los que dicen que Estados Unidos va a perder hegemonía, pues este tipo de datos me hace ver que no. Lo que sí va a pasar es que la inteligencia artificial en este año puede tener un crecimiento con fricción. Va a crecer, ahí hay importantes focos verdes, algunos amarillos, evidentemente, por lo que acabo de decir, para poder invertir en el largo plazo, ¿no? Pero en este año, pues va a avanzar la tecnología exponencialmente, pero su impacto económico se verá frenado por algunas limitaciones de energía, de chips. Ya tuvimos el tema de chips en la pandemia, hubo escasez de chips, algunas barreras operativas, algunas barreras legales, muros geopolíticos como los que estamos viviendo ahorita, pero la inteligencia artificial desde mi punto de vista llegó para quedarse. Y para cerrar un poco ya mis comentarios, pues aquí están las empresas que utilizan inteligencia artificial en alguna función, es decir, el porcentaje de empresas que reportan el uso de inteligencia artificial. Entonces, a diciembre de 2025, en las empresas de información, el 32% de las empresas ya reportaban el uso de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de seguros, el tema financiero, el 29% de las empresas, las empresas tecnológicas, la manufactura, que es de las más lentas, ya el 11% de la manufactura representa, el 11% está utilizando inteligencia artificial. La que menos está utilizando inteligencia artificial es la industria del transporte. Pero para los próximos meses, este es cómo va aumentando el número de empresas que van a utilizar inteligencia artificial. Entonces, con todo esto te quiero decir que el equilibrio de tu inversión entre renta fija y renta variable, vuelvo a repetir, va a depender de cuál es tu objetivo, de cuáles son las diferentes alternativas de inversión, de cuál es tu horizonte de inversión, cuál es tu riesgo de liquidez que estás dispuesto a soportar y evidentemente para qué quieres esto que acabamos de decir. Y sobre todo eso, tú ya puedes tener muy claro por dónde va con lo que te dije, la renta fija y hacia dónde va el camino de la renta variable, sobre todo con este tema de la inteligencia artificial. Lo más importante es que el equilibrio lo puedes tener tú. A mí me pregunta, José, ¿cuál es tu equilibrio? La verdad es que mi esposa y yo hemos decidido tener un 80-20. 80% en renta variable y 20% en renta fija. Y el 20% en renta fija para temas de emergencias. Cuando tú dices, quiero tener una reserva de emergencias, no lo tengas en el banco, no lo tengas en el colchón y mucho menos lo metas en temas como pandas, que hablaremos después de eso, porque ahí no vas a tener ni rendimientos o vas a tener rendimientos por debajo de la inflación o vas a estar constantemente pagando impuestos. Pero el dinero de renta fija o el dinero de emergencia, mételo en renta fija y procura que sea un instrumento o un vehículo que te permita diferir impuestos o que te permita deducir impuestos en tus inversiones, en este caso de renta fija, para que si lo sacas por una emergencia, no corres el riesgo de sacarlo en alguna minusvalía. Y en el largo plazo nosotros tenemos el 80% en renta variable y tenemos ahí Standard Poor's, tenemos ACWI, tenemos Nasdaq, por ahí tenemos alguna alternativa nueva que estamos empezando a explorar, todavía no invertimos en semiconductores y en ETFs con inteligencia artificial. Entonces, aquí te dejo esta información, dale like, por favor, danos tu like en este video, déjanos tus comentarios de qué te pareció esto que estamos haciendo y espera el siguiente video que va a estar genial. Seguimos en contacto.